Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la grabación del comentario de texto número 18. Texto redactado, fragmento de un discurso que pronunció el presidente Adolfo Suárez los días electoral de 1977 y que se conoce con la frase más famosa y reincidente de ese discurso: puedo prometer y prometo. En principio, importante leer el texto. Fijaros, el texto dice así: creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirle su voto no traigo mis papeles en blanco, ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política y gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que con las lógicas decidencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes y el miércoles pueden lograrlo. Pero si ustedes nos dan el voto, puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo que después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos para lograr un entendimiento social que permita fijar las líneas básicas que han de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo que los hombres de la Unión del Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez para todos que pague más quien más tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad y con limpieza de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos. Una lectura pausada del texto. Es un texto fácil de comentar. Hay que haberse estudiado porque ese va a ser el contexto histórico. El epígrafe 12.1, los inicios del reinado de Juan Carlos I y la transición, dado que este es el centro de esa transición. Como clasificación, primero identificarlo, es el discurso pronunciado por el presidente Adolfo Suárez el 13 de junio, justo 2 días antes de las primeras elecciones democráticas celebradas tras la muerte de Franco. Por tanto, es una fuente primaria histórica, de contenido político, porque expresa las ideas del programa del partido de la UCD. Y es de naturaleza expositiva o narrativa, ya que está escrito en forma de discurso oral para ser pronunciado ante las cámaras de televisión española. El título, puedo prometer y prometo, ha quedado como una de las frases símbolo de la transición. Suárez es el presidente del gobierno, el líder de este proceso llamado transición democrática, lo pronunció en televisión española, aunque se conoce a su autor intelectual, que fue el periodista Fernando Onega, periodista que hoy día sigue ejerciendo la labor del periodismo. Fernando Onega era colaborador del presidente Suárez, amigo, y fundamentalmente era miembro de su gabinete de comunicación, es decir, el que les hacía los discursos. Este discurso está destinado a la opinión pública española y en especial a los posibles votantes. Pero cabe encuadrarlo en la etapa nueva que conocemos como transición. Por tanto, el contexto va a ser ese epígrafe. Hay que mencionar la muerte de Franco y su fecha, mencionar un pelín el espíritu de febrero de Arias y su fracaso, y con la renuncia de Arias el nombramiento de Suárez en julio del 76, un poco las posturas que mantiene este régimen, la postura inmovilista, la postura de seguir con el franquismo reformista, la postura reformista pero más profunda, y la propuesta o la idea de ruptura, un poco lo que defiende el búnker, la Alianza Popular, la UCD o la oposición de socialistas y comunistas. Hay que hablar un poco de la ley de la reforma política de diciembre del 76,
base para cambiar la ley con la ley, luego lo mencionaremos un poco en las ideas, hablar de los peligros de la transición, los atentados de Atocha, los secuestros de enero del 77 del Grapo y los atentados de ETA durante todo este periodo. Hay que mencionar el tema de la legalización de los partidos políticos y la ley de amnistía, el significado que tuvo la legalización del PCE, la convocatoria de estas elecciones, el triunfo de la OCDE, la realización de los pactos, los pactos de la Moncloa, lo que también mencionaremos en la introducción, y simplemente un poco las elecciones de 79, ya esto último se menciona más de pasada, ¿no? La segunda victoria de Suárez, la crisis de la OCDE, la dimisión de Suárez, el golpe del 23 de febrero y el gobierno de Carlos Montero. Entonces hay un poco el contexto histórico, ahí tenéis un resumen. Vamos a las ideas, porque sobre todo lo que hay que es explicar. Y aquí es un texto muy fácil. En este primer párrafo, en la primera idea, Adolfo Suárez ha demostrado que cumple con lo que ha prometido previamente, con lo cual demuestra que tiene experiencia y que tiene palabra. Y lo aclara. Prometimos devolver la soberanía al pueblo español. Las elecciones que se van a celebrar el día 15 lo demuestran. Prometimos construir la legalidad. Aquí hacéis referencia a la ley con la ley de la reforma política de 1976. Se cambió de una dictadura a una democracia con la ley. Prometimos que todas las familias políticas, aquí hace referencia a la legalización de todos los partidos políticos. Fundamental para una democracia. Y aquí hacéis referencia, si ya lo habéis desarrollado en el contexto histórico, a la legalización del PC de abril del 77. En febrero todos los partidos políticos, pero lo que significaba, la dificultad que significaba para la España post-franquista el reconocer al Partido Comunista de España, algo que el búnker y los franquistas no estaban dispuestos a admitir. Entonces, si no lo habéis desarrollado en el contexto histórico, aquí es el momento. Y si en el contexto histórico lo habéis desarrollado, aquí hay que mencionarlo. La segunda idea, el núcleo el núcleo del texto, y en el que viene a decir, si usted no el voto, es decir, si gobernamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues están las líneas maestras de lo que va a ser la transición y el gobierno de Suárez. Primero, elaborar una constitución, y además esa constitución por consenso. Consenso va a ser otra de las palabras fetiches de la transición. Consenso significa que para llegar a acuerdos todos tienen que ceder. Tienen que ceder los franquistas acérrimos y tienen que ceder los opositores al franquismo acérrimos, comunistas y socialistas. Es un poco, aquí tenéis que utilizar la palabra consenso y explicarlo un poco. Después, los acuerdos, la referencia a los acuerdos para ver la economía española, ya está presente lo que se hará 6 meses después, de diciembre del 77, que serán los pactos de la Moncloa, también desde el modelo o la idea de consenso. ¿Por qué? Pues porque la economía española estaba muy tensionada por la crisis económica mundial, que en España la azota más tarde que al resto de los países, que tiene unos problemas de paro, tiene unos problemas de necesidad de modernización, y que para afrontar esas medidas se necesita consenso social, que la izquierda no eche a los obreros y a los estudiantes a la calle cada 2 por 3. Y a cambio el gobierno desarrollará reformas necesarias y buenas para las clases trabajadoras. Simplificándolo mucho, esos son los pactos de la Moncloa. Satisfacer un poco las empresariales sin la colaboración de los sindicatos y de los partidos de izquierda para resolver los problemas de la economía española.
Hace referencia también a la reforma fiscal. La reforma fiscal que evidentemente va a aparecer justo al año siguiente, que va a ser el acuerdo para el impuesto de la renta de las personas físicas y del patrimonio de 1978. Entonces, ahí hace referencia a esto. Institucionales de cada región, ¿a qué hace referencia? Al desarrollo del modelo autonómico, que es la... Por tanto, de alguna manera, las ideas son mostrarse en el primer párrafo como un gobernante que ha cumplido sus palabras y lanzar las promesas de lo que va a ser el marco general de esa Constitución y de los primeros pasos económicos y políticos y sociales que se van a dar después. Constitución por consenso, pactos de la Moncloa, todo esto un poco desde la UCD, desde el partido que ha agrupado esa derecha reformista, acuerdos sobre impuestos, la ley de IRPF y patrimonio, y el diseño del modelo autonómico que fundamentalmente las regiones periféricas solicitan.